Muy buenas a todos amigos, hoy traigo un temazo para todos los amantes de la privacidad y de los sistemas de gestión. Si quieres cumplir en materia de protección de datos y estás pensando en cómo hacerlo, quédate porque este es tu vídeo. Hoy vamos a hablar de la ISO 27701 en su versión 2025, una norma súper esperada por todos aquellos que nos dedicamos al mundo de la privacidad. En mi caso, soy delegado de protección de datos certificado según esquema de la Agencia Española de Protección de Datos. También tengo el título de CDPP y aunque vengo de una rama más jurídica, he intentado estudiar y prepararme todo lo posible por la rama técnica y tecnológica para poder conocer en profundidad ISO 27001 y otros sistemas de gestión. Por eso, cuando he implementado estos sistemas en mis más de 19 años de experiencia, he intentado tener algo que pueda ser fácilmente ejecutable, auditable y sobre todo gestionable por parte de la propia organización. En este caso sería un responsable del tratamiento o un encargado del tratamiento. Así que quédate, dale un fuerte like para apoyar a este vídeo y vamos con ello. La norma 27701 supone un gran avance en materia de sistemas de gestión de la privacidad y se acaba de separar de la ISO 27001. Esto quiere decir que ya es una norma independiente. Ya no tendrás primero que tener un sistema de gestión en base a seguridad de la información y luego integrar esta ISO. No, ya podrás directamente ir a aplicar la ISO 27701 como estándar, que además es certificable, y poder pasar tu auditoría o poder evidenciar ante terceros. Además, vale para multitud de zonas y países. No solo tiene un anexo que es mapeable con el Reglamento General de Protección de Datos, lo que nos viene genial aquí en Europa, sino que también es totalmente asimilable a otras normativas de privacidad como la que se puede dar en Chile, Ecuador, podemos encontrar una muy similar también en Perú, Colombia, leyes como la ley californiana en materia de protección de datos. Podemos encontrar muchos estándares de privacidad que encajan en este sistema y por eso me gusta tanto. En primer lugar, voy a resumirte los principales cambios y avances, después veremos los controles más importantes de esta norma y cómo pueden afectarte, y por último te daré algunos consejos para implementar esta norma ISO de forma efectiva y que puedas tener un sistema de gestión perfectamente certificable y que puedas demostrar ante terceros o ante un regulador el cumplimiento en materia de protección de datos, cosa que es difícil. ¿Por qué motivo? Porque casi todas las normas en materia de protección de datos, y me voy como ejemplo al Reglamento General de Protección de Datos, te dicen qué tienes que proteger y por qué es tan importante protegerlo, pero no te dicen el cómo, y esto es muy importante. Las reglas del juego, por ejemplo, en el RGPD, el artículo 32, que son las medidas de seguridad y las medidas técnicas, vienen muy por encima para que tú las bajes a tierra, las asimiles y puedas elegir lo que más te conviene para tu organización. Pero en ese artículo 32 no te especifica qué medidas exactas, por ejemplo, un doble factor de autenticación, no, te habla de cifrado, te habla de pseudonimización, anonimización, pero no te dice qué técnica debes utilizar. Y aquí, en esta norma ISO, te va a dar unas reglas del juego, un guión fácilmente escalable para que puedas tener claro que lo estás haciendo bien y sobre todo reportar a la alta dirección para que sea consciente de los riesgos y de las medidas que tiene que conllevar. Es muy coherente con las normas ISO. Si no conoces muy bien cómo funciona un clausulado de una norma ISO, tengo por aquí un vídeo sobre la ISO 27001 que te va a aclarar muchísimas dudas, porque tiene un esquema muy similar, empezando a trabajar realmente desde la cláusula 4 con el alcance, contexto y partes interesadas y siguiendo con política, liderazgo, el tema de planificación, soporte, operaciones, es decir, todo un sistema de gestión en un ciclo de mejora continua para conseguir tener los riesgos controlados y además un plan de acción que generalmente se revisa anualmente. Como decíamos, esta norma también tiene algunas cosas interesantes y es su transversalidad a nivel de normativas internacionales. No solamente te va a servir para el Reglamento General de Protección de Datos, hay muchas leyes, sobre todo como hemos dicho en países como Chile, Ecuador, Argentina, Colombia, que van a ser perfectamente extrapolables y además te sirve como marco de referencia. En los anexos podrás encontrar algunas de estas medidas que puedes implementar. Otra de las ventajas que encontramos en esta versión que se ha independizado de la ISO 27001 es que
puedes acceder directamente a ella sin tener un sistema de gestión previo certificado, una ISO 27001, con lo cual puedes ir directamente a esta norma, adecuarte a ella y crear un sistema de gestión exclusivamente para privacidad y protección de datos personales. No se parte de cero. Estos entornos están ya muy trazados en la anterior versión de la ISO 27701 de 2019, pero se ha evolucionado, no se ha roto con lo anterior. Si ya tenías algo trazado y basado en ello, puedes seguir trabajándolo, pero ya con un marco de certificación independiente. Bueno, ¿y cómo se divide esta norma ISO? ¿Qué contiene para que nos entendamos? Lo primero que te voy a recomendar siempre es que si la vas a implementar en tu organización, la compres. ¿Por qué? Porque comprar la norma ISO a nombre de tu organización ya te asegura que cumples con propiedad intelectual y además te va a servir para la propia auditoría, porque ahí viene todo y debes de comprar la norma. Pero aquí te voy a resumir algunos de los controles para que tengas claro qué contiene y puedas empezar a trabajar en ella. Lo primero es esa estructura de alto nivel. La norma sigue ese esquema clásico de norma ISO con sus cláusulas de la 1 a la 10 en ese ciclo de mejora continua. Ya sabes que el punto 1 y 2 y 3 son términos, alcance, nomenclatura y empezamos a trabajar de verdad en el punto 4 del clausulado con el contexto y partes interesadas. Ahí es donde empiezas a definir roles del sistema, hacer un análisis DAFO y especificar ciertos elementos que van a ser muy importantes dentro de tu sistema de gestión. Continuaríamos con la política de privacidad de tu compañía o empresa. También iríamos con los roles y el liderazgo, es decir, no solo la figura del delegado de protección de datos u oficial de protección de datos en otras partes del mundo. También tenemos que considerar que el responsable del tratamiento, por ejemplo, aquí en Europa, es la máxima autoridad, con lo cual tenemos que nombrar también a personal interno con roles específicos. Podemos nombrar a alguien más técnico, podemos nombrar a alguien más de legal y tener un comité relacionado con privacidad y protección de datos. También vamos a encontrar las cláusulas de planificación, formación a la plantilla, planes internos, sensibilización, mejora continua y nos encontraremos con los puntos que veremos luego, que están relacionados con el soporte y con la operación en sí. Si eres responsable del tratamiento y los controles si eres encargado del tratamiento. Importantísimo, definir claramente las partes interesadas, reguladores, clientes, proveedores, terceros, usuarios. Recuerda que las normas de privacidad y protección de datos no solo se orientan en ese análisis de riesgo al negocio, también se orientan en el análisis de riesgo a derechos y libertades del usuario, del ciudadano. Por tanto, cuando realices los análisis de riesgo tendrás que tener muy en cuenta no solo evaluar la integridad de la información, disponibilidad o confidencialidad, como en la ISO 27001, que son las clásicas dimensiones de seguridad de la información. Ahora tendrás que analizar también derechos y libertades, es decir, cómo el tratamiento de datos puede afectar a las personas. Vamos a poner un ejemplo muy básico. Imagina que una organización tiene datos personales de usuarios, en este caso financieros, un banco. Ese banco puede sufrir pues, un ataque informático, puede tener un problema derivado de pérdida de confidencialidad, exponer datos de nombres y usuarios, pero imagina que ese banco sufre un problema de disponibilidad, tiene un apagón y sus cajeros automáticos y todo el acceso online a las cuentas desaparece durante horas y los usuarios no pueden acceder a su dinero. Esa es una pérdida de la disponibilidad. Piénsalo bien, ¿afectaría a esas personas sus derechos y libertades? Pues evidentemente, porque no podrían pagar, quizá no pueden matricularse en una academia, quizá en ese momento no pueden contratar un servicio que tenían urgente, no han tenido disponibilidad de dinero y no han podido pagar algo que tenían necesidad inmediata, con lo cual pueden tener un problema legal. Así que ahí tenemos un caso claro, es decir, pérdida de disponibilidad de la información y datos que provoca un daño en derechos y libertades del usuario. Pero no te quedes solo con este ejemplo. Imagínate una brecha de seguridad de la información que expone datos de personas. Es verdad que el negocio va a sufrir mucho, va a estar expuesto y puede que pague una multa. Pero imagina que esos datos que se han expuesto son datos que pueden afectar la intimidad
de ciertas personas. Y por mucho que pagues una multa, tu daño no va a ser igual de importante que el que va a sufrir esa persona que nunca va a recuperar esas imágenes o que ya todo el mundo las ha visto y puede sufrir hasta discriminación. Esta es la importancia de la protección de datos. Recuerda, no protegemos datos, protegemos personas. De entre los controles claves que después vamos a ir repasando, vas a encontrar los más básicos en materia de protección de datos, es decir, la licitud, que es por donde hay que empezar siempre cuando hablamos de privacidad. Tienes datos porque legalmente los puedes tener. ¿Cuáles son las bases legales para esa obtención de datos? El consentimiento, interés legítimo, interés público, interés vital, es decir, cómo lo has obtenido y cuál es tu base legal. Después tendremos que tener también contratos de encargado del tratamiento o de corresponsabilidad o de responsable del tratamiento, es decir, qué base contractual nos movemos para dar instrucciones a esos procesadores de datos. También qué obligaciones con los titulares de esos datos, por ejemplo, transparencia, si le tenemos que informar de qué y para qué tenemos sus datos, también informarles de por cuánto tiempo, cómo pueden ejercitar sus derechos, canales de comunicación con el usuario o el ciudadano. Esto en el Reglamento General de Protección de Datos lo vas a encontrar en el artículo 13 y el artículo 14. Evidentemente, uno de los puntos fuertes es la privacidad desde el diseño y por defecto. Con estos dos principios ya vas muy bien en cualquier proyecto relacionado con privacidad. Si incluyes la privacidad por defecto, es decir, ante la duda, favorable al usuario, y desde el diseño, es muy fácil que nunca metas la pata en protección de datos. Y esto es por la sencilla razón de que un departamento, por ejemplo, de innovación, puede tener ideas perfectas y muy buenas, muy disruptivas y con una intencionalidad súper interesante. Pero esas ideas pueden contravenir una norma legal, por ejemplo, el uso de biometría en espacios abiertos para una vigilancia masiva con ese uso de datos biométricos. Bueno, la idea puede ser estupenda, pero es que quizá no tengo base de licitud y esto, sin hacer una evaluación de impacto, me va a conllevar posiblemente denuncias y sanciones. Así que si meto a ese área de protección de datos y la privacidad desde el diseño, probablemente se encuentren soluciones antes de llegar a esa fase final donde ya no hay solución. Y tenemos que decir en muchos casos que el proyecto no puede salir. Así que privacidad por diseño y por defecto. También cómo se transfieren los datos personales. Hay transferencia, es raro que no haya una transferencia a otros países. El flujo de datos se ha internacionalizado muchísimo y puede ir a Estados Unidos, podemos ir a otros países y tenemos que tener claro si esa transferencia de datos está autorizada, es legal y es segura. Por tanto, también es un punto muy importante en la ISO 27701. Y por supuesto, la seguridad de la información. Pero ¿has visto cómo he dejado la seguridad para un nivel más bajo? Y es muy sencillo. Antes de llegar a los controles y a securizar los datos, tienes que tener muy claro que los datos los tienes de forma legal, que tienes muy bien realizado todo el tema de transparencia, información al usuario, los contratos y la privacidad por defecto y desde el diseño. Y después securiza todo lo que tengas, pero primero resuelve estos problemas que te he planteado anteriormente. Bueno, pues vamos a hablar un poco de esa estructura que tiene la ISO 27701 y cómo vamos a poder abordarla. En primer lugar, como hemos dicho, te vas a encontrar el estándar y el alcance, con la definición de la norma, la relación que tiene con la ISO 27001, que ya digo, la sinergia es tremenda, aunque ya sea independiente. Si de todas formas tienes una ISO 27001 ya integrada, aprovecha porque la gran mayoría de documentos, políticas, normativas van a poder ser totalmente compatibles. Solo lo tienes que hacer un poquito más extenso y meter la parte de privacidad y protección de datos. Aquí también tenemos que tener claros los destinatarios si hablamos de la terminología. Una vez que vamos a empezar a implementarlo, nos vamos a encontrar con cierto tipo de controles que ves en pantalla, que es el contexto de la organización, esa gestión de riesgos, importantísimo en la gestión de riesgos. Recuerda que podemos hablar perfectamente de riesgos de seguridad, como ves en pantalla, la que hemos dicho, confidencialidad, integridad y disponibilidad, riesgos totalmente exclusivos de privacidad, que es ese procesamiento de datos personales y cómo afecta a derechos y libertades, y también la gestión de la relación entre la seguridad y la protección de datos.
¿Yo qué suelo sugerir en análisis de riesgo? Muy sencillo, que ya tengas tu análisis de riesgo de seguridad de la información y añadas algunas columnas relacionadas con privacidad y protección de datos, enfocados específicamente en ese usuario. Es decir, si le afecta a derechos y libertades, qué riesgo les va a generar y si ese tratamiento concreto requiere incluso una evaluación de impacto a la protección de datos, que no deja de ser un análisis de riesgo muchísimo más exhaustivo y con más intervinientes, que es el objetivo, analizar de verdad qué se quiere hacer, cómo se quiere hacer, durante cuánto tiempo se quiere hacer y qué ventajas o inconvenientes tiene para el usuario. Por eso en la evaluación de impacto a la protección de datos hay un apartado que es fundamental, que es el análisis de la proporcionalidad, idoneidad del tratamiento y necesidad del tratamiento. También tenemos esos controles de seguridad exclusivos de la norma. Aquí vamos a ver un pequeño resumen y puedes ver que encaja perfectamente con lo que vamos a encontrar, por ejemplo, en el artículo 32 del Reglamento General de Protección de Datos. Vamos a tener unas políticas con unos términos, unas condiciones, no solo el aviso de privacidad que tengas en tu web, también las políticas de privacidad de la compañía. Esos roles tenemos que designar si procede un delegado de protección de datos, un oficial de protección de datos o tener, en muchísimos de los casos, un comité. Ojo con el delegado de protección de datos porque en determinados países tiene que tener un rol específico, unos cursos, unas certificaciones o ser un experto concreto, ya sea jurídico, técnico o combinando las dos cosas. Tiene que ser independiente, el delegado de protección de datos tiene que reportar directamente a la alta dirección. Si no lo hace, desde luego vamos a tener un grave problema porque va a generar un conflicto de interés. Reporta directamente a la alta dirección. Vamos a tener también un compromiso, sobre todo de los trabajadores, en el uso de dispositivos personales, móviles personales, si se permite o no se permite y cómo se usan los dispositivos en la organización, si hay teletrabajo, si no lo hay. Recuerda muy bien que si vas a hacer una política de uso de dispositivos, y estamos hablando del RGPD, tendrás también que tener muy claro aquí en España que la representación legal de las personas trabajadoras tiene que participar. No lo puedes hacer exclusivamente por tu cuenta, sino tienes que participar con ellos para saber qué pueden los trabajadores hacer con el dispositivo. Si pueden consultar algunas fuentes en Internet, si por ejemplo pueden utilizar inteligencia artificial, si pueden utilizar para fines personales un dispositivo de trabajo. Hay un test muy interesante en Europa que se le llama el test Barbulescu, que nos va a dar una visión muy buena de qué tendríamos que tener en cuenta a la hora de configurar esta política de uso de dispositivos corporativos o personales. También la concienciación, es decir, tenemos que formar a la plantilla y sensibilizarlo, eso es clave. Clasificación de los datos y de la información. ¿Qué datos tenemos en la organización? ¿Son confidenciales? ¿Son internos? ¿Están clasificados? ¿Son datos que pueden tener carácter de categoría especial o ser especialmente sensibles? Por ejemplo, salud, religión, política. Todo eso debe quedar determinado. También ciertos elementos que son muy característicos de una norma ISO de seguridad de la información como la 27001. Nos encontramos el uso de los dispositivos, USBs, discos duros portátiles, eliminación segura. También tenemos que tener medidas como control de acceso, no solo físico a las instalaciones, sino también lógico, cómo accedemos, hay doble factor, no lo hay. Es decir, todas estas medidas que ves aquí, que son medidas clásicas de seguridad de la información, también se pueden perfectamente utilizar para la ISO 27701, porque como ves, los controles parten de la ISO 27002, el anexo A, donde encontramos estos controles para evidenciar que cumplimos en seguridad de la información, válidos, muchos de ellos, para protección de datos personales. Dentro del grupo ya más específico de controles, en el punto 7 de la ISO 27001, vamos a encontrar, como ves aquí, las condiciones y recogida y procesamiento de datos personales. Hay que identificar muy claramente para qué, con qué finalidad recogemos un dato, qué propósito tiene, en definitiva, y qué base legal nos ampara. En el RGPD tenemos 6: interés vital, interés legítimo, consentimiento, por supuesto, ejecución de un contrato, cumplimiento de una obligación legal del responsable del tratamiento e interés público. Esas son las 6 bases y ninguna tiene prioridad sobre las demás. Es verdad que siempre se nos viene a la cabeza el consentimiento, pero puede haber una base totalmente lícita y se puede utilizar los datos, por ejemplo, por interés legítimo si has ponderado bien.
También tenemos que determinar muy bien, si nos basamos en el consentimiento, cómo y cuándo se obtiene y poder evidenciarlo. Esto es clave. Tenemos que tener una buena prueba del consentimiento y evidenciarlo en tiempo y forma si nos lo pide el regulador o el usuario. También evaluar la necesidad de tener una evaluación de impacto. Ojito, aquí pone una pía. Vamos a hacer un matiz. Tradicionalmente, a las evaluaciones de impacto en privacidad se le llaman PIAs, pero luego tenemos una DPIA, que sería una evaluación de impacto a la protección de datos, porque recuerda que aquí no solo hablamos de privacidad, hablamos de derechos y libertades del usuario, que es lo que busca una evaluación de impacto a la protección de datos, una DPIA. Luego tenemos los contratos escritos con procesadores o encargados del tratamiento. No te olvides de esto. Cuando tenemos un encargado del tratamiento, por ejemplo, una empresa contrata una gestoría para hacer las nóminas, vamos a tener que firmar un contrato de cómo queremos que traten los datos, por cuánto tiempo, con qué medidas de seguridad y qué instrucciones les tenemos que dar para ese tratamiento de datos personales. Esto en el RGPD viene regulado en el artículo 28 y tenemos que tener muy en cuenta que con cualquier encargado del tratamiento tenemos que firmar un contrato que regule perfectamente esto. También hay que determinar si hay algún corresponsable del tratamiento o otras personas implicadas y también mantener registros necesarios de este procesamiento. En este caso, el registro de actividades del tratamiento, conocido popularmente como un RAT. Tenemos también obligaciones como responsables. En este caso, como decíamos, determinar y cumplir nuestras propias obligaciones, informar al usuario, mecanismos para modificar o retirar el consentimiento si hay un ejercicio de derechos. Ya sabéis que el consentimiento es revocable y tengo que tener un sistema para ello. Un mecanismo también para objetar el procesamiento, es decir, yo me opongo a un tratamiento de datos o hay una oposición clara, una cancelación, una supresión de datos personales. También implementación políticas de acceso o supresión, es decir, el ejercicio de derechos tiene que estar muy bien gestionados en un canal, dejando pruebas de cumplimiento para actuar en tiempo y forma. Recordemos que no contestar un ejercicio de derechos en tiempo y forma va a conllevarnos probablemente una sanción futura. Así que esto lo tenemos que tener muy bien estandarizado y regularizado. Luego tenemos las medidas de privacidad desde el diseño y por defecto. Nos encontramos algunas, como podemos ver aquí, limitar la recogida a lo mínimo necesario. Evidente. La minimización es un principio básico. Nunca uses o pidas más datos de los que de verdad necesitas. Un ejemplo claro es el DNI en España o otro tipo de documentos parecidos. ¿Para qué pides escanear un documento que solamente necesitas ver para comprobar que es correcto? Ya sabemos que hay veces que se piden datos solo por pedir o pensando que en el futuro harán falta, pero no es así. Limítate solo a lo necesario. También asegura precisión. Los datos tienen que ser adecuados, pertinentes y exactos. Si un dato no es exacto, no lo conserves. ¿Cuántas bases de datos tendremos con datos que no son correctos, incluso de personas que por desgracia hasta han fallecido y sigues estando en una base de datos que no se ha depurado? También tengo que tener muy claro definir objetivos de minimización, como decíamos antes, eliminar los datos cuando ya no son necesarios, porque el dato caduca, lo digo muchísimas veces. No puedo tener un dato ahí sin edie, por si algún día lo necesito o ya veré cuando lo destruyo. Esto no funciona así. Una vez que la finalidad ha concluido, el dato no debo guardarlo. Por eso uno de los ejercicios más buenos que hay que hacer en una organización es establecer un calendario de cuánto tiempo se conserva el dato basado en requisitos legales. Si hay una norma que me pide conservar un dato concreto 5 años, pues yo lo conservo durante 5 años. Después de esos 5 años no me lo va a pedir nadie, con lo cual tendría que estar eliminado. Después también el periodo de retención, como decíamos, disposiciones y políticas para la eliminación segura de esos datos. No basta con dar un botonazo y borrar, hay que eliminarlos de forma correcta, y controles para transmitir datos personales a otra entidad o empresa si se solicita. A la hora de compartir, transferir y divulgar, podemos encontrar controles como la identificación de la base jurídica para transferencias internacionales de datos. Ya sabéis que para transferir datos de manera internacional tenemos que o tener una adecuación o tenemos que tener en unos casos unos contratos para un contrato vinculante entre dos entidades que están uno exportando datos y otro importando datos y
cláusulas contractuales tipo, por ejemplo aquí en Europa, ya llevan unas cláusulas garantistas, pero no solo vale eso, también hay que hacer un buen análisis de la transferencia internacional de datos. Tenemos que analizar realmente a qué país lo estoy llevando el dato personal y si ese país tiene una injerencia muy grande en las bases de datos y si puede solicitar datos personales a las empresas y estas están obligadas a darlo. Todo eso hay que analizarlo muy bien en las transferencias. Se llama una TIA, un análisis de la transferencia de datos personales. Documentar los países a los que se transfiere y registrar esas transferencias o acceso por parte de terceros. Luego nos encontramos la guía específica para los encargados del tratamiento. El encargado del tratamiento tiene que tener muy claro también cómo recoge los datos. Y aquí vemos algunos elementos. Bajo qué contrato los recoge, cómo los procesa, con qué instrucciones claras del cliente. Nunca usar un dato, ojo con eso, nunca usar un dato para un fin que no se ha notificado al usuario. Por ejemplo, tengo tus datos porque te has apuntado a un concurso para ganar un premio y no te he avisado que todos los datos que me estás dando son para bombardearte con marketing directo. Pues oiga, yo me apunté al concurso, no me ha tocado el premio, hasta ahí llego, pero yo no sabía que usted me iba a mandar marketing, con lo cual esto hay que tenerlo muy claro. Informar al cliente de si una instrucción que le ha dado, o sea, un encargado del tratamiento tiene que informar al responsable si una instrucción directa que le ha dado infringe la norma, proporcionar información que facilite el cumplimiento y colaborar en otros aspectos como evaluaciones de impacto. También tenemos obligaciones, como veis por aquí, relacionadas con proporcionar al responsable del tratamiento medios para cumplir con sus propias obligaciones. Nos vamos a encontrar también medidas de privacidad desde el diseño y por defecto, como eliminar archivos temporales, capacidad de devolver o transferir todos esos datos que el responsable del tratamiento, no el usuario, sino la empresa encargada o siendo responsable en la que tú has depositado los datos, tiene que garantizarte que lo hace de forma correcta con todas las contratas que haga después y los controles para transmitir esos datos personales. Y ya por último nos encontramos la revisión de ciertos modelos y cláusulas, como vemos aquí, que van determinando en cambio de estructura. Esta segunda edición que hemos ido comentando en este vídeo ha cambiado la extensión, un documento independiente, aplica esa estructura de alto nivel, es una certificación, como ya hemos dicho, que ya no es condición previa a tener la ISO 27001, esas cláusulas de requisitos las tenemos también muy claras, que el clausulado se puede estructurar del cláusula del 4 al 10 y ya digo, tengo un vídeo sobre la ISO 27001 donde puedes entender muy bien las cláusulas y también ese registro. Y los controles y anexos que como ves aquí tenemos un resumen de lo que hemos ido hablando. Se divide sobre todo en esa guía de implementación normativa, posibles controles de privacidad, no exhaustivos, no hay unas reglas exactas, haga usted esto, ¿no? Te va a dar opciones, controles relacionados con el responsable del tratamiento, controles relacionados con el encargado del tratamiento y controles de seguridad de la información. Con esto, amigos, hemos hecho un pequeño resumen de en qué consiste la norma ISO 27001 y ahora vamos con algunos trucos y consejos para implementarla de forma efectiva. Bueno, pues como te he dicho al principio del vídeo, además de delegado de protección de datos, soy auditor líder de la ISO 27001 en su versión 2022. Así que te voy a dar algunos consejos que creo que son muy prácticos para poder afrontar una ISO 27001 como esta y tener éxito en una auditoría o presentándola a un regulador o ante terceros. En primer lugar, si ya tienes la ISO 27001, aprovéchala muchísimo porque es muy compatible. No olvides que nace en primer lugar de esta norma, ahora es independiente, pero tenía controles totalmente compatibles. Ve directamente a meter en la política un apartado directamente relacionado con protección de datos personales, añade en el contexto también referencias, en la base normativa añade referencias y en el análisis de riesgo no te olvides que hay que hacer esas nuevas columnas en el análisis de riesgo relacionadas con privacidad y derechos y libertades. Si tienes ya hecha algún registro de actividades de tratamiento en tu organización o un análisis o evaluación de impacto, añádelo a la documentación de la 27001. No te olvides de que tu delegado de protección de datos pueda acompañarte en todo este proceso. Otro consejo que te doy muy interesante es precisamente sobre el análisis de riesgo.
Es uno de los puntos más fuertes. Después del análisis de riesgo hay que tener un plan de acción y unas medidas correctoras. Por tanto, yo documentaría todas estas medidas con un buen calendario, reportando a la alta dirección, porque no olvides que muchas de estas normas no es solamente de adscripción voluntaria, sino es que en protección de datos puede ser un requisito legal. Por tanto, todo lo que hagas y evidencias te va a servir de cara a futuro. Así que acta, reuniones de comité, notificación del delegado de protección de datos, el levantamiento de un riesgo, todo ello te va a servir mucho tanto para la ISO 27701 como de cara a cualquier inspección, auditoría o requerimiento de la autoridad de control. Informa a los empleados. Pero informa bien, no te quede solo una nota, informa de todo el uso de dispositivos, tanto personales como corporativos, de sus derechos en materia de protección de datos, por ejemplo, si se puede usar la imagen en la web, uso de redes sociales, inteligencia artificial, todo aquello que tenga que ver con protección de datos personales en la compañía. Por ejemplo, ¿estáis felicitando el cumpleaños a los empleados? Y si lo hacéis con la edad que cumplen, habéis pedido consentimiento para ellos. No es la primera vez que, por ejemplo, en España sancionan por esto, y puede parecer un detalle sin importancia, pero hay que tenerlo controlado. Cuando tengamos muy bien gestionado todo lo que sería esa información al empleado, haz algún curso específico en materia de protección de datos personales. Incluye la norma y procedimientos más habituales. Establece un canal para el delegado de protección de datos y un canal para el ejercicio de derechos. Eso es indispensable. Y revisa todas las políticas que tengáis en la web, tanto no solamente el propio aviso de la web, sino formularios de contacto donde recabáis datos personales y además el banner de cookies que también puede estar recabando datos personales y hay que adaptarlo muy bien, informando no solo en la política, sino en un aviso de cookies ya de la finalidad no solo técnica, sino las analíticas, las de marketing, las de comportamiento. Avisa muy bien porque al final también es un tema de privacidad. Si en la empresa hay cámaras de videovigilancia, ni que decir tiene que lo tendrás que tener muy bien gestionado en materia de información al trabajador, a la representación legal de las personas trabajadoras y demás. Por aquí te dejo un vídeo sobre cámaras de videovigilancia en el trabajo y otro sobre geolocalización al empleado que creo que te pueden interesar bastante si vas a implementar esta norma ISO, especialmente en España. Y para cualquier cosa que necesites, te leo en los comentarios. Si este vídeo te ha venido bien, apóyalo, suscríbete y nos vemos en los siguientes.